La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, es la que tiene una virtud para situarnos en el lugar justo donde debemos estar. La iglesia entera actualmente está viviendo una gran preocupación. ¿Cuál es esa preocupación? La preocupación de que hoy, en el mundo actual, en la posmodernidad, la humanidad en muchos lugares, desde Europa a América, diríamos en el mundo entero, se ha extendido un problema muy grave, que es el problema de las sectas. Particularmente hoy nos vamos a detener en una de las tentaciones que desde el paraíso terrenal, lo vamos a leer en la Sagrada Escritura, desde el paraíso terrenal el demonio ya puso esa tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación del conocimiento del bien y del mal. Es una tentación en la que el hombre está cayendo actualmente. El hombre sigue siendo el mismo desde sus orígenes. Es un hombre que está siempre interesado por el conocimiento del futuro, por el conocimiento de las cosas ocultas, del saber el más allá. La Santísima Virgen María, en múltiples lugares de sus apariciones, desde Fátima y en otros lugares aprobados ya por la Iglesia, ha venido a dar a la humanidad en los últimos tiempos una advertencia, una llamada sobre todo a la conversión. Pero vamos a ver ahora de qué es de lo que nos vamos a convertir. Y fundamentalmente, aquello de lo que nos pide nuestro Señor en la Sagrada Escritura y nuestra Madre que viene del cielo, es a convertirnos del pecado, y fundamentalmente es el pecado de la negación de Dios. En el libro del Génesis aparece un texto sagrado en el cual dice así, Génesis 3:5, dice, es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto, comió y lo dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Palabra de Dios. La desnudez a la que la Sagrada Escritura se refiere, queridos hermanos, se trata sencillamente de que cuando el hombre desobedece al plan de Dios, pierde los dones naturales y preternaturales. El hombre se vio desnudo. No tanto habla de la desnudez del cuerpo, se habla de la desnudez de haber perdido la gracia de Dios, de haber perdido la amistad íntima que tenía con su Dios. Dios le había dicho, de todos los árboles del jardín puedes comer, pero menos de este árbol. Dios también en su palabra, hablando desde el Antiguo Testamento, después de que el hombre herido por el pecado ha caído en esa tentación del conocimiento del bien y del mal, el hombre avanza en el camino de la vida, ha perdido ya los dones y se entrega al mismo pecado de diversas formas. Y esto lo podemos encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 12. Y yo quisiera, queridos hermanos, al mencionar este texto sagrado, al leer este texto bíblico, hacer alusión. En cada momento me voy a detener a leer este pasaje para ir haciendo un análisis práctico de cuáles son los pecados que hoy la Sagrada Escritura está denunciando y que el hombre está cayendo en ellos. Dice en el versículo 9 del Deuteronomio 18, le está hablando a un pueblo que ha salido de la esclavitud de Egipto y va a la tierra prometida. Y cuando ese pueblo está a punto ya de llegar a la tierra prometida, le dice nuestro Dios advirtiendo a ese pueblo. Y también nos advierte a nosotros si queremos la felicidad, si queremos el bien, si no queremos enfermarnos del alma y del cuerpo. Le dice así, cuando hayas entrado a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprendas a cometer abominaciones. Fijémonos muy bien en la palabra abominaciones. ¿Qué significa la palabra abominaciones? Significa actos que Dios aborrece. Eso es lo que significa abominaciones. Acciones que Dios siempre aborrece y por las cuales el hombre se enferma. ¿Por qué las aborrece Dios? Porque Dios no quiere nada malo para sus hijos.
Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y como Dios quiere lo mejor para sus hijos, hay determinadas acciones que le enferman. Voy al ejemplo de un padre de familia que ve que su hijo toma una pistola, descuidadamente se fue por ahí y se sacó la pistola de su papá, o sacó por ahí un cuchillo que se va a herir con él. El padre de familia indudablemente que va a sentir al momento preocupación y le va a querer quitar el arma al niño, porque si no se la quita se va a dañar. Si la sigue usando y si la va a usar, se puede hasta quitar la vida. Y es lo mismo que sucede con los actos que Dios aborrece. Le quitan al hombre la paz, la alegría, la armonía, la felicidad y también la salud y hasta la vida. ¿Cuáles son esos actos que Dios aborrece? Continúa el texto sagrado. No ha de haber entre ti a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto está en el versículo 10 del Deuteronomio 9, en el versículo 10 del capítulo 18. ¿Qué quiere decir pasar por el fuego? Me detengo nuevamente en esta palabra para hacer una explicación de algo que ahora está sucediendo y en lo cual consiste pasar por el fuego. Existe actualmente una práctica que se llama la práctica del curanderismo religioso. Le llamamos religioso porque ahora ha tomado un matiz muy especial, el matiz de la religión. Envuelto en un ropaje de religión, hay personas que tienen sus habitaciones, su cuartito, donde hay santos, imágenes, veladoras. Usan también para sus ritos un huevo que le pasan de los pies a la cabeza, pero dentro de esos ritos también está el círculo de lumbre. Hacen un círculo de alcohol y le prenden lumbre y ahí está la llamita del alcohol en torno a la persona y la persona está en medio. A eso le llaman un desalojo. Personas que supuestamente curan de males puestos, porque ahora está muy de moda aquello de que te han puesto una enfermedad, te han puesto un mal, te han ocasionado una desgracia, tus dineros no rinden, tu economía va para abajo, tus negocios van al suelo. Antes eran muy prósperos, ahora ya no lo son. Todo te ha salido mal y te sigue saliendo mal, lo cual, mira, algunos vienen hasta darle el consejo, vea que te hagan una limpia. Ya usan hasta las ramas de pirul. Ahora inclusive en las campañas de los candidatos a la presidencia, por ahí vimos en la televisión que a uno de ellos le pasaban ahí unas ramas, allá cuando llegó al centro de la brujería, que para hacerle una limpia para que llegara a presidente de la República. Imagínense ustedes si no son realmente prácticas muy genéricas, muy generalizadas en la sociedad actual. Todo esto la Sagrada Escritura lo reprueba porque son actos supersticiosos. Todo acto supersticioso va contra el primer mandamiento de la ley de Dios, o lo que se le llama también contra la virtud de la religión. En mi libro que se llama Ángeles y Demonios y su misión, tengo todo un capítulo que expresamente habla de todos los campos del ocultismo. Actualmente son muchos los campos, como en la lectura de las cartas, que entra dentro de la adivinación, el juego de la ouija, el juego de los lápiz, el uso del reiki, el uso de las fuerzas ocultas a través del feng shui, o el uso de los palitos en la escuela a los niños que se han dañado mucho. Le ponen los palitos encontrados y le preguntan, y ahí se da la adivinación. Cabe decir como principio fundamental, nadie tiene que acudir a ninguna práctica adivinatoria con el fin de investigar el futuro, o de investigar si una persona me ha hecho un daño o no me ha hecho algún daño. Esto entra dentro del campo de las fuerzas ocultas, abrir las puertas al demonio, y después las consecuencias son letales, fatales. Continúa el texto sagrado. Que no haya nadie que practique la adivinación. Concretamente denuncia a nuestro Señor como acto de abierto rechazo del plan divino, la adivinación, la astrología, el recurrir a investigar a través de los astros, como la fecha de su nacimiento y los horóscopos, para saber exactamente qué influencia tiene mi horóscopo o los astros con relación a mi conducta
o lo que voy a realizar en tal y cual momento de mi vida. Todo esto actualmente está muy generalizado. Que nadie consulte tampoco o practique la hechicería o la magia. Ningún encantador ni consultor de aspectos, o sea, de los espíritus, lo que es el llamado el espiritismo. Las prácticas de invocación a los muertos a través de un medium espiritista también son prácticas por medio de las cuales se les abre las puertas al demonio, al espíritu del mal. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, Yahvé desaloja a estas naciones a tu llegada. Vemos aquí en este texto sagrado muy claramente cuáles son las abominaciones que Dios aborrece. Quiero hacer en este momento, a propósito de este sagrado texto que acabamos de leer, Deuteronomio 18, del 9 al 12, quiero hacer una mención de algo muy importante. Hace aquí una distinción entre los brujos y los hechiceros. ¿Cuál es el brujo y cuál es el hechicero? El brujo es la persona que realiza el mal mediante un pacto que hace con Satanás. Satanás le concede poderes a aquella persona y aquella persona puede dañar a otra persona a través de un fetiche, un monito clavado con alfileres, o a través de una imagen, una fotografía de la persona, o de una prenda de vestir, o de cualquier objeto que la persona tenía. Cabe decir, y aquí quiero explicarles muy claramente, que el demonio tiene poder para penetrar inclusive en las casas. A través de los ritos de un brujo, puede meterse el demonio a una casa y sacar prendas de vestir de una persona para hacer el mal. De ello les voy a platicar un ejemplo, un testimonio que me tocó vivir en mi ministerio que tengo de liberación. En cierta ocasión llegó conmigo un médico, y aquí quiero ilustrar este pasaje bíblico con algunas experiencias. Llegó un médico que trabaja en Guadalajara en el seguro y me comentó que su esposa había sido dañada por medio de la brujería. Él no quería creer a un principio que existiera los brujos que hacen el daño a través de un rito de brujería. Sin embargo, él, que no creía, empezó a darse cuenta que la ropa interior de su esposa se la sacaban de los cajones donde ella la tenía guardada, y después aparecía aquella ropa en la cochera, tirada con pájaros muertos amarrados, o con tierra de panteón, o con sal, anudada aquella ropa aparecía ahí. El doctor de pronto pensó, así me narró él, que aquellas prendas de vestir se las sacaba alguna persona que tenía llave, que podía entrar esa persona a su casa. Entonces se dio a la tarea de cambiar la combinación de las chapas, le cambió chapas de seguridad a la casa, y después de que ya le cambió todas las chapas de seguridad, al siguiente día inmediatamente se perdieron otras prendas de vestir de adentro de la casa y aparecieron nuevamente de la misma forma tiradas en la cochera. Para esto la esposa empezó a padecer una enfermedad rara. La enfermedad consistía en que empezó a dolerle mucho una pierna y caminaba renqueando. La llevó él al médico, a un médico especialista, y el médico le examinó, le hizo muchos estudios y se dieron cuenta que no tenía ningún problema. No había en la señora ninguna explicación para que ella pudiera tener ese problema en la pierna. Otros estudios hasta agotar todos los recursos, y la pierna la reportaban los especialistas más corta que la otra y más seca, se le iba secando la pierna. Al llegar a este momento, el médico fue cuando empezó a, como dicen por ahí, a caerle el 20. Empezó a darse cuenta que efectivamente había ahí una acción misteriosa, oculta, que estaba actuando sobre su esposa. Alguien le dijo de mí y por eso llegó conmigo a tratarme el asunto. Cuando me dijo esto, le pregunté si él no tenía alguna persona que le hubiese amenazado con hacerle un daño. Y me dijo: mire, padre, el problema empezó porque una doctora en el seguro quería que yo me metiera con ella, que traicionara a mi esposa. Y yo, como le soy fiel a mi mujer, y yo dije: nunca le faltaré a mi esposa, porque yo juré ante Dios
que ella la iba a respetar en todo momento, yo le dije a la señora, a la doctora, yo no quiero nada con usted, no me ande buscando. Pero la doctora me amenazó, me dijo, pero esa mujer me la va a pagar, ahora tu esposa. Se aferró la señora, la doctora, a quererse quedar con el doctor. No pudo lograr nada con él, entonces empezó a hacer trabajos de brujería para dañar a la esposa. Le pagó a un brujo para que hiciera sus trabajos, haciendo sacar la ropa. Los demonios sacaban la ropa, se la llevaban, y el brujo hacía sus ritos contra la mujer y ya estaba surtiendo efecto. Acudo yo a la casa del doctor y empecé a orar por la persona, y al orar por la persona empezó a sentirse muy mal. Empezó a sentir que todo su cuerpo le dolía, su pierna le dolía terriblemente al estar haciendo la oración, pero ya me di cuenta que le habían hecho un trabajo de maleficio, se llama maleficio, eso hacen los brujos, un maleficio. Entonces rompí con aquel maleficio por el poder de la sangre de Cristo, y en el momento en que se rompió aquel maleficio por el poder de la sangre de Jesús, aquella mujer recuperó la fuerza, recuperó nuevamente la salud. Bendije la casa, realicé un acto de bendición del lugar, y después de haber bendecido el lugar, se acabaron los problemas, nunca más volvieron a sacar la ropa para hacer trabajos de maleficio. Ahí terminó el daño de maleficio. Queda muy claro ante esta explicación cuál es la actuación de los brujos. Viene ahora lo que es la actuación de los hechiceros. ¿Qué hacen los hechiceros? Los hechiceros se les da el título a aquellas personas que supuestamente curan a los que han hecho un trabajo de maleficio, a los que han recibido un trabajo de maleficio. Pero aquí viene el problema muy importante, y en esto quiero que pongamos mucha atención. Tanto el brujo como el hechicero trabajan con el mismo patrón, que es Satanás. Aunque los hechiceros, que son gente que usa un curanderismo religioso, hasta usando amuletos, talismanes, polvos, veladoras, todo aquello que pueda contribuir al mal de la persona, aunque ellos usen todos estos elementos, sin embargo, no está permitido usar de las prácticas religiosas para curar a una persona de un maleficio. Quien acude a una limpia, aunque use velas, imágenes, veladoras, oraciones, credos, el aceite del Santísimo, el agua bendita. Voy a tomar tantita agua porque el agua también me está faltando. A propósito del agua bendita, agua bendita de 7 templos, todos aquellos elementos que en la espiritualidad popular utiliza, pero utilizados dentro del campo de la brujería, dentro del campo del curanderismo religioso, está ahí abriéndosele la puerta al poder de las tinieblas. El demonio jamás puede curar a una persona que ha recibido un mal de brujería por medio de un brujo. Por eso la Sagrada Escritura en este capítulo 18 actúa muy claramente diciendo que no existan ni brujos ni hechiceros. Tanto unos como los otros están actuando con el poder de Satanás. Quiero poner un ejemplo en relación a las personas que dizque curan, entre comillas. Y van a ustedes a preguntarme, probablemente al estarme escuchando ustedes me podrán estar queriendo formar una pregunta. Bueno, padre, pero es que hay personas que se han curado por medio de una limpia. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A mí me decía una persona, padre, es que yo fui con una señora que cura y me dijo todo lo que me pasaba, hasta me dijo cosas muy ocultas que solo yo sé. Yo le contestaría a esta persona, ¿creen ustedes que el demonio es tonto? ¿Creen ustedes que es ignorante? ¿Creen ustedes que el demonio no conoce lo que te ha pasado, lo que te va a pasar en un futuro? Claro que el enemigo conoce también. Por eso te puede decir un brujo lo que te pasó o lo que te está pasando en el momento. Y no te extraña que te revelen cosas ocultas. O que te digan que tal y cual persona vecina te tiene así. O que otra persona te tiene mal curada. O que aquella otra persona te ha hecho un daño. Cuando una persona acude a una limpia, de ordinario le van a decir que
su suegra, su nuera o su vecina le ha hecho ese daño. Cuidado, porque ahí está actuando muchas veces la mentira. Porque si es Satanás el que está diciendo a través de aquella persona, sabemos de antemano que Satanás es el padre de la mentira y él nunca puede decir la verdad. Por eso tengan cuidado, porque muchas veces pueden hasta enemistarse o guardar odio y rencor contra una persona gratuitamente, porque tal y cual gente con la que fui a que me curaran me dijo que aquella persona me tenía así. No necesariamente es así. Puede ser que aquella persona, a mí me ha tocado casos de gente que viene y me dice: padre, es que me odia mi nuera, o me odia mi suegra, porque fue con un brujo y le dijo que yo la tenía así, enferma. Y no es cierto, yo nunca he creído en esas cosas, ni me interesa hacerle un daño a mi suegra, y sin embargo ya ni me habla, porque alguien le dijo que yo la tenía así. Ah, claro, porque se metió en el campo del ocultismo y el demonio le dijo una mentira. Les voy a poner un ejemplo que a mí me tocó en Ocotlán, Jalisco, concretamente. No digo la persona porque se dice el pecado menos el pecador. Ahí en la ciudad de Ocotlán me tocó un caso que fue con el que yo inicié el Ministerio de Liberación. Una señora que estaba muy dada a las prácticas de ir con gente que cura, con gente que al hablar de que cura, no crean ustedes que cura, Lo digo así porque así dice la gente, entre comillas, porque nadie puede curar. El único que puede dar la salud es el sacerdote autorizado por el obispo a través del Ministerio de Liberación. Es el único medio de curación de un trabajo de brujería que te haya hecho alguna persona. Por eso tanto el que hace la brujería, que hace el maleficio, como la persona que dice curar, ambos dos están reprobados a los ojos de Dios para recibir la salud, para poder dar la salud. En este caso que les voy a platicar, era un señor que tenía a su esposa enferma por muchos años, con una enfermedad de esas extrañas que ni los médicos pueden encontrar la causa, porque de que las existe el problema del mal, como ya lo expliqué. Mas sin embargo, la persona cae siempre en el gravísimo error de ir a una limpia, porque al momento le van a decir, tú traes una enfermedad porque los médicos no te la encuentran, ve a que te hagan una limpia. Les voy a comentar lo que sucedió en esta ciudad. Me dice una persona, mi esposa estaba enferma y la curó un señor de acá, cerca de Guadalajara, Tlaquepaque. Dice, hay un señor muy bueno ahí y le hizo con un huevo una limpia, le pasó unas ramas de pirul, le untó la loción de los 7 machos, le dio un amuletito así de un cojicito rojo y le dijo que lo trajera siempre puesto, le dio una piedrita de cuarzo, todo eso que son, desde luego, prácticas esotéricas y que están reprobadas porque son objetos donde Dios actúa, donde el demonio actúa a través de los campos energéticos o de los campos de la que le llaman de la energía o de la lectura del aura y todo eso que ahora está tan de moda, lo que es el campo del esoterismo. Las religiones orientales a través de la New Age se han metido y están haciendo mucho daño en este campo. Este señor, según eso, a través de esa limpia, curó a la persona. Yo le dije a este señor, Señor, ¿quiere usted que le demuestre que no está curada su esposa? Y me dijo, ¿y cómo me lo va a demostrar? Le dije, muy claro, se lo voy a demostrar. ¿Usted me lo permite? Sí, cómo no, padre. Ah, bueno, pues fui a la casa, me llevé la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, lo abro en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, y al empezar a leer el capítulo 15, aquella mujer me empezó a ver con un odio terrible. Se fue hacia atrás, se tapó los oídos y gritaba, no quiero escuchar eso que está leyendo. Cayó como dormida al suelo para no escuchar la palabra de Dios. Y cuando yo iba terminando el texto bíblico, al terminar el capítulo 15 que dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, todo sarmiento que no está unido a mí no da fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. En ese momento, al terminar la Sagrada Escritura, abre los ojos y se me deja venir como fiera, echando espuma por la boca e insultándome. 3 personas la sujetaron y me llamó la atención que una persona que estaba atrás de ella sacó un pomo de agua bendita y aquella mujer, como si hubiese visto por detrás, lanza la mano hacia atrás y toma el pomo del agua bendita y lo quebra, lo tiró. Y dice, no quiero esa cochinada.
Total de que se manifestó ahí con toda fuerza el poder del mal. Esa práctica de la mentada curación que le habían hecho quedó desenmascarada. No hubo tal curación. El señor estaba desconcertado y dice: padre, ya tenía 6 meses que le hicieron la curación y estaba bien, y mire ahora cómo se puso. Ahí está la prueba de que nadie se puede curar a través de una limpia. Una limpia es un engaño claro del poder de las tinieblas, que es el padre de la mentira y engaña a la persona para que pueda pensar que ha sido curada cuando en realidad no ha sido curada. Quiero ponerles otro ejemplo, hermanos, y es un ejemplo también muy importante, y quisiera hablar más con los ejemplos y con la Sagrada Escritura que con la misma teoría. No son mis ideas, no es lo que yo estoy defendiendo, ni voy en contra del esoterismo ni de la brujería. Voy con la palabra de Dios que denuncia los actos abominables a los ojos de Dios, como es toda práctica esotérica y toda práctica de lectura del aura y de la energía. El ejemplo siguiente les va a ilustrar. Se realizaba un congreso de los grupos de renovación carismática en el Auditorio Benito Juárez en Guadalajara. Cuando estaba toda la gente en la asamblea, en la oración, estaba muy fuerte la adoración del Santísimo, varias personas se contorsionaron y empezaron a ponerse mal. Una jovencita que llevaron a enfermería, la fue a asistir un sacerdote amigo mío que se llama el Padre Daniel. Y cuando llegó aquel sacerdote y vio que aquella mujer se contorsionaba y gritaba, dice: ¿qué voy a hacer con esta mujer que no está aquí el Padre Jesús Ega para que la atienda? Yo no entiendo de esto de liberación. Pero Dios lo iluminó a aquel sacerdote y le quitó de aquí del cuello una piedrita de cuarzo. Un dije, le llaman dijes. Y se lo arrancó. Dios le iluminó que le quitara aquella piedrita. Y dice el Padre que en cuanto le quitó de su cuello la piedrita, pegó como un aullido el demonio y salió de aquella mujer y la dejó en paz. El Padre desconjuró y destruyó aquella piedrita y jamás volvió a tener problemas aquella mujer. Entonces se dio cuenta del grave daño que hay al usar esas piedras, y es piedras de cuarzo que ya después platicó la joven que se le habían dado en un lugar los esotéricos y le habían dicho que era el amuleto de la buena suerte, que siempre la trajera como amuleto de la buena suerte. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que les voy a platicar es el siguiente. En una ocasión llegó conmigo allá a la oficina una señora con una bolsa negra llena de amuletos, de aguas que le habían dado los brujos para que echara en toda la casa, para que rociara, de muchos cochineros que traía ahí para que los conjurara, porque leyó el libro que escribí que se llama Pequeño Manual de Vida Cristiana, y en ese libro, cuando hablo del primer mandamiento, ahí explico claramente los daños tan graves que se ocasionan por el uso de la brujería, del amuleto, de las aguas, de las lociones, de todo eso que usan los esotéricos. Resulta de que aquella mujer me dice: padre, ya me cayó el 20, yo no quería renunciar a todo esto, pero al leer su libro empecé a reflexionar que cuando yo empecé a usar un amuleto que traía acá en mi brasier prendido, un cojincito rojo, que cargado el amuleto de la buena suerte para que me fuera bien en mis trabajos, en mis negocios, en mi economía. Desde entonces, ahora analizando, me doy cuenta que ya no podía por meses acercarme a confesarme ni a comulgar. Yo tenía la práctica de los viernes primeros y asistía religiosamente cada viernes primero a realizar mi práctica de confesión y comunión. Y desde que traía esa cochinada, ahora me doy cuenta que cuando estaba formada para confesarme, en el momento había una fuerza que me sacaba de la fila y no me permitía llegar a la confesión. Y ahora entiendo por qué. Porque en el momento en que yo me saqué ese amuleto y lo tiré, lo eché en esta bolsa y renuncié a todo esto, ahora sí con gusto comulgo, me confieso, me acerco a los sacramentos, estoy con Dios. Dice: gasté 24,000 pesos en estas cochinadas, pero renuncio, por eso no quería renunciar, porque era mucho dinero lo que había gastado, pero por tonta gasté todo ese dinero que lo tiro a la basura. Es el amor, el poder del mal que actúa a través de las brujerías. Otro ejemplo que les quiero platicar para terminar con esta explicación que estoy dando a propósito de la práctica de las brujerías es un ejemplo que me impresionó. Yo lo narro en mis libros que he escrito. Un día sonó el teléfono ahí en mi parroquia, que de hecho, dicho de paso,
cada 15 minutos o a veces cada minuto está sonando el teléfono con problemas muy fuertes de personas que siempre invariablemente son víctimas por haber consultado a los esotéricos, haber ido a que les leyera las cartas, les adivinara la suerte o usar amuletos, todo ese tipo de prácticas que siempre son puertas que se abren a Satanás. Cuando tomo el teléfono me doy cuenta que se escuchaba llantos, lamentos, como si alguien se hubiera muerto. Resulta de que se trataba de una señora que habían invitado a rezar el Santo Rosario en un novenario que estaba dedicado a orar por un difunto. Cuando iban en el segundo misterio, aquella señora se ofuscó, no soportó el rosario, porque la gente que está dañada por la brujería no soporta rezar el rosario, porque el rosario es un arma muy poderosa contra las fuerzas del mal. Cuando iba en el segundo misterio, se lanza contra la persona que dirigía el rosario, se lo arrebató y lo hizo pedazos y bailó en el rosario. Y después se empezó a golpear a las personas. Para no alargársela, aquella señora, ya que se calmó, me la llevaron al templo. 3 sacerdotes la pasamos a la capilla del Santísimo. Y ahí casi nos tumbaba el barandal ahí de donde está resguardado el sagrario. Y pegaba unos aullidos y echaba espuma por la boca. Y dentro de ella empezó a hablar Satanás diciendo: no se las puedo dejar, es mía, me pertenece. Me fue consagrada el día en que le hicieron la limpia. Platicando con la señora nos dimos cuenta que aquella mujer tenía 15 años, que había asistido con una persona que hacía limpias, con un ropaje de religión, con una abundancia de imágenes santos, veladoras, y aquella señora ahí había sentido que un poder extraño había entrado en ella. Vemos aquí el poder del mal, qué terrible, contra las fuerzas que el humano no puede controlar. La Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, es la que tiene una virtud para situarnos en el lugar justo donde debemos estar. Y esa es la que nos pone en claro cuáles son las prácticas que enferman al hombre. Porque la Sagrada Escritura tiene la finalidad, como libro sagrado que es, de darnos a conocer el amor de Dios y lo que nos hace bien para nuestra salvación. Nos dice el libro de Levítico capítulo 19, versículo 31. No acudáis a nigromantes, ni consultéis a los adivinos, haciéndoos impuros por su causa. Yo, Yahvé, vuestro Dios. Palabra de Dios. Escuchamos en este sagrado texto la orden expresa de nuestro Dios en el libro de Levítico capítulo 19, versículo 31. No consultéis a los adivinos, haciéndoos impuros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Indudablemente que Dios espera una vida pura, una vida llena de santidad. Ya lo había dicho la Sagrada Escritura en otros de sus pasajes: sed santos como yo soy santo. Así le hablaba nuestro Dios al pueblo de Israel. Y Jesús nuestro Señor también en su palabra nos dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. De tal manera que cuando la Sagrada Escritura nos prohíbe algo que nos lleva a un mal, a la degradación de nuestra persona, de nuestra vida moral, pues indudablemente que lo dice el Señor, porque nos hace mucho daño y es lo que el Señor no quiere. En mi experiencia personal, como ya les he hablado de estos testimonios de las personas que se han implicado en el campo del esoterismo, los daños tan terribles que reciben, he podido constatar que no hay persona que haya acudido a las prácticas esotéricas que no haya recibido un daño. Me podrán decir ustedes: bueno, si yo no sabía, si yo lo hice por ignorancia. Bueno, es que por ignorancia es tan grave el campo del esoterismo que aún por ignorancia muchas personas han sido dañadas. Claro está que cuando la ignorancia es la que nos lleva, Dios de alguna forma tiene misericordia y protege de alguna forma a la persona que es totalmente ignorante. Mas sin embargo, yo les pongo un ejemplo.
Cuando una persona ha pasado por un campo de radioactividad y no sabía que había radioactividad por ahí, no por ello va a librarse de que sus células se le hayan dañado por la radioactividad. Aunque no sabía, sin embargo, se dañaron. Yo he tenido experiencias de niños que han sido llevados al campo del ocultismo y se dañan terriblemente. Recuerdo el caso de una niña de 7 años, que es otro ejemplo muy impresionante, y que aquí voy a hablar de otro campo de ocultismo, que es el uso del el péndulo. Es un simple fierrito que pende de un hilo, así se le llama péndulo. Lo usan mucho quienes manejan las fuerzas de energía, que las energías también hay que tener mucho cuidado, porque también son puertas que se abren al demonio, al espíritu del mal. Esta niña se enfermó de las amígdalas y llegó a un médico homeópata que maneja el péndulo, porque se ha dado ahora de algunos médicos homeópatas que mezclan la homeopatía con el uso de la energía, que es el péndulo. Ahí es un campo directamente de adivinación, porque ¿qué pasa con el péndulo? El péndulo consiste en que mueves el fierrito con un hilo y supuestamente la energía te va llevando a el medicamento adecuado que le vas a dar a aquella persona. Ahí ya no entra la ciencia homeopática, porque la ciencia homeopática procede de otra forma. ¿Cómo procede la ciencia homeopática? Procede a través de una repertorización. Así es como es la filosofía de Hahnemann, que consiste en consultar a la persona para escuchar cuáles son sus síntomas mentales y físicos, para sacar de ahí, de aquella sintomatología, el medicamento constitutivo de la persona para ayudarle a sanar. La homeopatía en sí misma es una ciencia y es muy recomendable y muy buena. No vamos en contra de la homeopatía. Pero cuando ya el médico renuncia a la ciencia homeopática y empieza a usar las fuerzas de energía a través del péndulo, es donde empieza a ritualizar la homeopatía y ahí le abre las puertas a las fuerzas del mal. ¿Qué sucedió con esta niña? La llevó la señora y el médico usó el péndulo. Cuando el médico le dio el medicamento, cambió completamente el carácter y el temperamento de la niña. Se convirtió en una niña agresiva, desobediente, y lo más dramático y terrible es que llegando a la casa después de tomar el medicamento, empezó a insultar las imágenes de los santos, no las soportaba, cuando antes había sido una niña piadosa que le rezaba a la Virgen, que le llevaba flores a la Virgen. Ahora escupió la imagen de la Virgen y le dijo una majadería. A la señora, la mamá, cuando vio aquello, inmediatamente se dio cuenta que había una infestación. Me la llevó a la iglesia. No la podía hacer entrar al templo, se contorsionaba, pero así a la fuerza entre su papá y su mamá la llevaron, y cuando entró a la sacristía, vio la imagen de la Virgen de Guadalupe y delante de mí le dijo una majadería y le escupió la imagen. Entonces saco del armario el agua bendita y le pongo el agua bendita y gritó como si lo hubieran quemado con el agua. Y le ordené con fuerza: espíritu inmundo, no te corresponde estar en esta niña, déjala, ella es hija de Dios, no te pertenece. Y cuando le puse el agua bendita gritó fuertemente y recuperó su autonomía, su carácter, su entidad. Entonces ya le dije: oye, mi niña, ¿le das un besito a la Virgen? Sí, se va y le da un besito a la Virgen. Y ahí cambió completamente, volvió a ser la misma. Y ya me platicó la mamá que todo aquello había sucedido desde que el médico homeópata le dio un medicamento seleccionado con el péndulo. Vemos aquí pues con mucha claridad con los ejemplos como toda práctica esotérica, toda práctica de energía, el culto a Satanás. Ahora hay muchos jóvenes que visten de negro, que se agrupan, por ejemplo, en los llamados darquetos, que usan la cruz invertida. Ahí ya es una invocación directa a Satanás. Ahí me tocó asistir a un joven que se había entregado a una agrupación satánica que le llamaban Círculo Negro. Este joven, cuando empezó a sentirse mal, tronaban hasta los vidrios de la casa donde él estaba.
Entonces ya fui a hablar con el señor cardenal y le comenté todas las fuerzas ocultas que se movían en torno a aquel joven. Y el señor cardenal me dijo, te doy la autorización para que le hagas el exorcismo, la oración de liberación. Entonces ya con la autorización del obispo, porque dicho de paso, y es importante señalar esto, cuando se trata de un caso ya donde se ve una opresión o posesión del demonio, ningún sacerdote, si no tiene la autorización del obispo, puede hacer una liberación. Necesariamente tiene que hacerlo por la autorización directa del obispo. Si no, de lo contrario, no puede hacer nada, porque el demonio lo dañaría al mismo sacerdote. Siempre todo el ministerio de liberación va como auspiciado, dirigido y autorizado por la autoridad de la iglesia, que es en este caso el obispo. Cuando el señor cardenal me autorizó, lo cité a una capilla donde se le pudo hacer la oración. Y fue una experiencia muy bonita, porque este joven fue liberado muy pronto. Duramos como 20 minutos en la oración y salió de él las fuerzas del demonio. Y él tuvo una experiencia muy importante. Cuando estaba inconsciente gritando durante el momento de la oración y que salió de él el demonio a las oraciones del exorcismo dadas por el ministerio de la iglesia, en ese momento él me platicó, ya que se recuperó, que tuvo como una visión, una experiencia interior de ver a nuestro Señor en el Calvario, y que vio a nuestra Madre, y que estaba al pie de la cruz nuestra Madre Santísima, y que viéndolo a él le dijo, ahí está tu madre. Así aquel joven, después de haberse recuperado, empezó a sentir el deseo de promover y de llevar el amor a la Santísima Virgen María, el rezo del rosario. Es justamente como un triunfo de nuestra Madre. A mí me ha gustado y lo hago con gusto para que la liberación sea más rápida, utilizar la invocación a la Santísima Virgen. A mí me han gritado los demonios en las personas, a ella no la invoques, desgraciado, a ella no, porque la Virgen tiene un poder muy grande para pisotear las fuerzas del mal. Y les voy a explicar por qué. No porque la Virgen sea más poderosa que Dios, sino porque a ella Dios la ha coronado como reina del cielo y de la tierra. Y a ella se le ha dado, Dios mismo le ha entregado las llaves de la misericordia de Dios. Y le ha dado a María los tesoros de la redención. Y en el momento que se le invoca a la Santísima Virgen, ella en ese momento aplica los méritos de la redención de Cristo a aquella persona y es liberada del poder de las tinieblas. Un día me tocó asistir a un caso de un matrimonio donde a una señora la atormentaban demonios de celos. Eran tan fuertes los demonios de celos que tenía aquella mujer, que había encerrado a su esposo a llave en su casa, y ella era la que trabajaba y el esposo no podía salir ni a la calle, porque si lo veía asomarse a la puerta, le gritaba, desgraciado, y andas viendo a ver qué mujer pasa por ahí. Así eran los celos. Total de que aquella mujer, aquel hombre encerrado, y él era el que hacía la comida, el que cocinaba, y la mujer trabajando para mantener el hogar por los celos. Este hombre era un maestro de la escuela, era un maestro de secundaria, y tuvo que renunciar al trabajo de maestro porque eran pleitos terribles cuando llegaba de la escuela, porque decía que la mujer lo acusaba de que se volaba con las alumnas, con todas las alumnas que iban a la escuela. Cuando me tocó hacerle la oración a la señora, cayó al suelo inconsciente y empezó a hablar dentro de ella un espíritu que decía, déjame en ella, yo no le hago ningún mal, yo la dejo ir a misa, la dejo comulgar, la dejo vivir su práctica religiosa, no me vayas a sacar de aquí por lo que más quieras. Y le dije, con que eres un espíritu bueno, en el nombre de Cristo Jesús te ordeno me digas cuál es la misión tuya al estar en esta mujer. Y me dice, mi misión es destrucción y no me voy hasta que destruya el matrimonio. Yo ya le dije, aunque no que eres espíritu bueno, así es que en el nombre de nuestro Señor y por el poder de intercesión de la Virgen María, pongo en este momento, Madre mía, tu pie virginal sobre este espíritu inmundo para que se vea libre esta mujer de las fuerzas del mal. Aquella mujer empezó a gritar, no ella, sino el demonio, como si le hubiera caído una carga pesada y decía, Señora, quita tu pie, me estás destruyendo. El equipo de oración que estaba en torno a mí empezaron a rezar el rosario y con las Aves Marías
sufría terriblemente hasta que a través de las oraciones del Ave María y del resto del rosario, aquel demonio pegó un grito y salió de la señora. Después de que la dejó en paz, se levanta la señora que estaba postrada y se abraza de su esposo, llorando y pidiéndole perdón. Dice: ahora se me han acabado los celos, puedes irte a donde quieras, tengo confianza en ti. Hermanos, todo esto desde luego que en aquella mujer le vino por el problema de la brujería. Aquella mujer había acudido con gente que hace limpias para proteger a su esposo de las mujeres que no se lo fueran a quitar. Y por haber acudido a la brujería, se le metió a ella un espíritu de celos y después se convirtió en la casa en un infierno. Tenemos otro texto de la Sagrada Escritura muy importante que me parece necesario proclamar. Es el Levítico capítulo 20, versículo 6. Levítico 20, 6. Dice así: si alguien consultare a los nigromantes o a los adivinos, se prostituye con ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de mi pueblo. Santificaos y sed santos, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Palabra de Dios. Nuevamente encontramos aquí la misma alusión de nuestro Señor. No se prostituyan, dice aquí. Aquí usa una palabra muy terrible, la palabra prostitución. Que aquellos que practican los actos de brujería, el uso del agua de los 7 machos, todo lo que son amuletos y talismanes y todo lo que es la brujería, se prostituye a los ojos de Dios. Quiero señalar en este momento otras prácticas que me parece muy importante que tengamos cuidado. El criterio fundamental, para que ustedes lo sepan, es todo aquello todo lo que es material y que le damos un poder. Eso es propiamente lo que es la brujería, a darle a un objeto material un poder que no tiene. Es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen afuera de los negocios matas de albahaca, matas de sábila con moñitos rojos. Atrás de las puertas ponen una herradura que para cuidarse de las malas vibras. Ponen también un collar de ajos y una serie de objetos que para protegerse y cuidarse. Un día una persona me invitó a bendecirle una carnicería y en cada lado de la puerta, de la cortina, estaba una matota de albahaca. Y le pregunté al señor, el dueño de la carnicería, le dije: ¿alguien aquí padece de la digestión? Porque eso es una mata para la digestión, un té digestivo. Me dice: no, padre, es que me las dieron que para las malas vibras, que para tener buenos clientes y para recoger la mala vibra. Le dije: pues resulta de que usted está poniéndole a la mata, dándole a la mata una autoridad, un poder que no lo tiene. Y aquí hay un acto se le llama, lo condena el Señor en la Sagrada Escritura, es un acto de idolatría. Idolatría. Es como cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro para adorarlo. Tenía más confianza en el becerro de oro que en el Dios que lo había sacado de la esclavitud a la libertad. Es lo mismo que sucede cuando le damos importancia a una mata, a un objeto, a un amuleto, a un talismán, a una loción, a unos polvos, veladoras, a la oración de la mano poderosa, al Reiki. Esta mañana, precisamente pasando por una comunidad de religiosas en el hospital, una hermana me dijo: padre, qué bueno que lo veo, le voy a hacer esta pregunta. Me invitaron al Reiki, que me iban a dar Reiki, que porque así se habían curado mucha gente con la energía de las manos. Entonces les dije: mucho cuidado, hermana, porque eso es muy peligroso. Es abrirle las puertas al demonio para que sea él el curandero. Satanás es buen curandero, pero se cobra caro, se cobra lo chino. Si él da la salud del cuerpo, aparentemente, pero también daña espiritualmente a las personas. Así es que es malo, padre, claro que es malo. Todo lo que es el manejo de energías, el uso del Reiki, el Feng Shui, o algo así que se llama, el péndulo, todo eso, pues son prácticas que no están correctas.
Todas las prácticas esotéricas en las cuales están incluidas las ritualizaciones, aún en los medicamentos de las medicinas alternativas, pueden ser peligrosas. Las flores de Bach indudablemente que son medicamentos, pero si esas flores de Bach las ritualizan, quedan ritualizadas por medio de la superstición de una persona que las maneje por medio de ritos ocultos. Entonces aquellas mentadas flores de Bach que naturalmente usadas no tienen ningún problema, pero ya ritualizadas se convierten en verdaderas fuentes de energía negativa o de puertas que se abren al poder del mal, al poder de Satanás. Nos dice el profeta Isaías, otro texto bíblico, capítulo 28, versículo 8 y el 7. Fíjense lo que nos dice este texto. También dice así: porque todas las mesas están cubiertas de vómito asqueroso sin respetar sitio. ¿A quién se instruirá en el conocimiento? ¿A quién se le hará entender lo que oye? ¿A quién se le hará entender lo que oye? A los recién destetados, a los retirados de los pechos, porque dice Saúl: sí, con palabras extrañas y con lenguas extranjeras hablaré a este pueblo. Isaías 28, 8, 17. Dice: por eso así dice Yahvé: he aquí que yo pongo por fundamento de Sión una piedra angular, preciosa y fundamental. Quien tuviere fe en ella no vacilará. Palabra de Dios. Vemos en este pasaje la importancia de no hacer caso a otras voces que no sea a una voz que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento, y es la voz del gran profeta que para nosotros es en el cumplimiento de esta profecía es Jesucristo nuestro Señor. Él es el único que debemos escuchar, no a otras voces ni engaños, que son todas las promesas que se hacen por medio de las prácticas esotéricas. El profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 2 dice: al proceder de los gentiles no os abisméis, ni de los signos celestiales os espantéis, que se espanten de ellos los gentiles, porque las costumbres de los gentiles les son vanidad, un madero del bosque, obra de manos del maestro, con que el hacha lo cortó, con plata y oro lo embellece, con clavos y a martillazos lo sujeta para que no se menee. Son como espantajos de pepinar, que si hablan tienen que ser transportados porque no andan. No les tengáis miedo, que no hacen ni bien ni mal. No hay como tú, Yahvé, grande eres tú y grande es tu nombre en toda la tierra. Esta palabra nos habla también de la importancia de solamente tener a Dios como el único a quien debemos escuchar. Todo aquello que no sea la palabra de Dios, que no venga de las Sagradas Escrituras y que sea procedente del ocultismo o de la magia o de la adivinación, es una abominación a los ojos de Dios. Y quiero terminar solamente con una explicación muy importante, que es el peligro de consultar a los espíritus de los muertos. Lo voy a ilustrar con un ejemplo. De ello me han pasado varios casos. En una ocasión llegó una ancianita conmigo a la parroquia y me dice: padre, fíjese que el espíritu de mi esposo, que tiene 8 años de muerto, entró en una nietecita mía que tiene 6 años de vida. Una niña de 6 años
que cuando nació ya tenía 2 años de muerto su abuelito. Resulta de que ahora hablaba dentro de la niña el abuelito y tenía la misma voz del abuelito y platicaba de tal manera que cualquiera hubiera dicho, efectivamente es el alma del abuelito. Entonces el abuelito empezó a convocar a sus hijos que estaban en Estados Unidos y reunió a todos los hijos, vinieron de Estados Unidos, y la niña quedaba en trance y entraba en ella el espíritu y empezaba a hablar como si fuera el abuelito. De tal manera que nadie dudaba por las palabras que y la voz del abuelito a través de la niña, y que la niña no lo había conocido al abuelito. Entonces empezó a darles buenos consejos al principio. Les decía que vivieran bien, que se casaran por la iglesia, porque había algunos de sus hijos que estaban sin casar por la iglesia, que fueran a misa. Pero cuando ya habían pasado 3 días de las instrucciones que estaba dando, llegó el momento en que les empezó a decir, pongan un cuchillo debajo de la almohada, carguen siempre un arma, y a cualquiera que quiera robarlos, adelántense y mátenlo, porque es necesario matar antes que dejarse robar. Y muchos consejos que ya le empezó a sonar mal a aquella ancianita, y llegó conmigo y me dice, padre, yo estoy dudando de que no va a ser mi esposo. Y ya le dije, miren, no puede ser para nada su esposo, porque la Sagrada Escritura prohíbe toda práctica de invocación y de contacto con el espíritu de sus difuntos. Así es que esta niña viene a ser como un medium espiritista. El espíritu de su esposo está ahí, pero no es el espíritu real, sino que es un demonio tomando la forma del Señor, de aquel hombre que ya murió. Y ya me pidió que fuera a la casa, y cuando yo iba caminando hacia la casa, me encuentro con que al llegar a la casa me dice sale la mamá de la niña, que viene siendo la hija del hombre que había muerto y de la ancianita, y me dice, padre, dice, mi papá ya se fue, dijo hace rato, ya me voy, ahí viene un padre, ahorita no tarda en llegar, díganle cuando llegue ese padre que yo ya me fui, que ya no estoy, para que vean el engaño. Yo le dije, sí dijo eso, no, pues miren, vénganse, vamos a hacer la oración. Y cuando empecé a hacer la oración, empezaron a rugir, tanto la niña como la mamá, y tuve que echarles agua bendita, salió de ellas el demonio y se fue, pero se había escondido diciendo que ya no estaba, porque bien se daba cuenta que al llegar yo ahí, aquel espíritu iba a ser desenmascarado. Claro que se quedó al descubierto, porque la Sagrada Escritura claramente nos dice que no debemos tener ningún contacto con el espíritu de los muertos. Aquí aprovecho también para alertarlos de no dejarse engañar por prácticas actuales que inclusive están invitando por allá a retiros ocultos, retiros en lugares disfrazados con temas religiosos, pero les hacen jurar que no van a decir nada de lo que ven ahí. Y me acabo de dar cuenta de un retiro espiritual que dieron por ahí en un lugar donde una persona tuvo que romper el juramento y vino a comentarme lo que vio. Y dice que los hacen gritar con fuerza contra un objeto, golpeándolo para descargar todo el enojo que traen, pensando que es el papá o que es una persona que les hizo daño, que para como terapia de curación. Esas no son terapias de curación, ese es abrir a los espíritus de odio, de rencor, para vomitar más veneno contra sus padres o contra los demás. Ahora los dejan sin darles de alimento durante dos días o en la noche, para que hagan penitencia supuestamente, pero es para que se distorsione su mente de tal manera que en las noches lo sacan, y que para que entren en contacto con el espíritu de sus antepasados, y entran en trance y dicen, vino mi papá, vino mi abuelita, hablé con él, quedan como enajenados, caen en supuesto descanso en el espíritu, pero que hay que tener un buen discernimiento para ver que no hay tal descanso en el espíritu, sino que son fuerzas malignas que actúan dentro de esas prácticas. Ya desde el momento en que alguien te dice, juras no decir lo que ves aquí, es como cuando un hombre malo le quiere hacer una majadería a una niña o a un niño, le dice, no le vas a decir a tus papás, voy a hacer esto, pero no se lo vas a decir. Exactamente lo mismo que hace el demonio, no lo vayas a decir. ¿Por qué? Porque teme ser desenmascarado. Todo lo que se hace oculto y que no tiene, no está hecho a la luz de la iglesia, no me lo den por bueno, aunque pongan ahí oraciones y temas muy bonitos de espiritualidad.
es un engaño, el enemigo es muy engañoso y debemos tener mucho cuidado. Hay muchas otras prácticas, pero todo tiene como criterio básicamente el consultar, el querer consultar el futuro o querer conocer el pasado. Debemos darnos cuenta, y eso lo dice muy claramente la palabra de Dios, lo que debemos vivir y lo que es nuestro es el momento presente. Ni el pasado ni el futuro nos corresponde. Lo único que nos corresponde vivir intensamente es el presente, porque es el único donde Dios está presente. Nada del pasado. El pasado dejémoslo a la infinita misericordia de Dios. El futuro, esperemos si Dios nos los va a regalar, pero yo no debo tener la armonía y la curiosidad de querer saberlo, porque esa curiosidad, como dicen por ahí hasta en un dicho muy popular, la curiosidad mató al gato. O sea, es la curiosidad la que nos lleva muchas veces a dañarnos en las prácticas del ocultismo. Dense cuenta que toda práctica de ocultismo daña profundamente, por eso hoy tenemos muchas personas enfermas. Hoy no se imaginan ustedes, en mi caso, cómo me veo agobiado con la imposibilidad de poder atender a tanta gente. Los martes que atiendo en el templo de Corpus Christi en Guadalajara, me ha tocado atender hasta más de 200 personas en algún día, y ya mucha gente se va hasta molesta porque quiere hablar conmigo, porque quisiera explicarme, pero todos los problemas comunes que me narran vienen los disturbios, la división de los hogares, la destrucción de las familias, tiene como un trasfondo las prácticas de ocultismo. ¿Cuántas veces los matrimonios se pierden por causa de la brujería? Porque una persona hizo trabajos de brujería para dañar a su esposo o a su esposa, y los dos se dividen después, cada quien gana por su lado. Muchas veces usan las cosas comidas como alimento. Un alimento trabajado es un demonio que entra a través de ese alimento, sea lo que sea, porque se ritualiza, se trabaja a través de la brujería, y la persona puede cambiar de conducta. Con frecuencia vemos matrimonios que dicen: si mi esposo era tan bueno, era tan fiel a la familia, y ahora no lo puedo hacer estar en la casa, ahora no está más que pensando en aquella otra mujer, porque aquella mujer usó algo de brujería y le echó al esposo para tenerlo encadenado, y el demonio es capaz de encadenar a través de la brujería a los esposos o las esposas para que se divida la familia, para que se destruya el hogar. Por eso es tan grave la práctica de la brujería en cualquiera de sus formas. Denunciemos, hermanos, quienes ven esta grabación, no solamente darla y hacerla conocer a las personas que han actuado en brujería, sino también en familia hacer conciencia de la necesidad de orar juntos. ¿Cómo destruyen? Si alguna persona que está escuchando esto y está viendo y que siente que en su casa hay daños, ¿cómo va a destruir esos daños? Empiecen a rezar el rosario todos los días en familia, aunque les duela, aunque al principio de rezar el rosario sientan que en la casa empieza a haber ruidos, empieza a sentirse que prenden y apagan las luces, que oyen cadenas. Recuerdo a un sacerdote que me decía que cuando él se decidió a rezar las 3 partes del rosario, empezó un día en la noche a escuchar, cuando estaba rezando la última parte del rosario, que empezaba a escuchar atrás de su habitación: cállate desgraciado, cállate desgraciado. El demonio no quería que rezara el rosario. El rosario es un arma muy poderosa para anular las fuerzas del mal. Otra práctica que les recomiendo para anular los daños de maleficio de brujería es asistir a visitar el sagrario, donde Jesús está en la Eucaristía. Ve todos los días y ahí póstrate delante de Jesús y dile: Señor, creo que me han hecho una brujería o a mi esposo lo han trabajado, pero creo que tú solamente tienes el poder para liberarme de todo esto. Y me pongo bajo la luz de Jesús de Eucaristía, y Cristo de su presencia eucarística irradia una luz tan grande que va destruyendo todos los daños que he recibido por las prácticas de la brujería. Es asistir a visitar el sagrario, asistir también a la Santa Misa y a la comunión. Por eso escribí un libro que se llama La Eucaristía, fuente de sanación, liberación y paz. En este libro ustedes han encontrado, los quienes lo han leído, o van a encontrar esa fuerza para poder aprovechar la celebración eucarística como fuente de sanación, de liberación y de paz para quienes se han implicado
en los campos de brujería o les han hecho un trabajo de brujería. Los trabajos de brujería son tan reales. Quiero mencionar un ejemplo que me impresionó. En el pueblo de Tala, Jalisco, estuve 3 años en la parroquia de San Francisco. Un día me hablaron por teléfono porque excavando para sacar la raíz de una mata de chayote, se encontraron una caja bien formadita con ladrillos. Y al romper aquella caja, adentro estaba como una cajita de difunto pequeña. Y ahí estaba adentro un muertito de cera, hecho de cera, pero lleno de alfileres por todos lados. A eso se le llama un trabajo de fetichismo. Alguien debió haber hecho un trabajo para dañar a X persona y era un trabajo de muerte para mandarlo a la tumba. Aquel trabajo estaba tan bien hecho que cuando las personas que estaban sacando la raíz y que encontraron ese trabajito, empezaron a quitarle los alfileres al mono. Y al empezar a quitar los alfileres, empezaron a sentir en todo su cuerpo como si les hubieran puesto una paliza. No se podían ni mover de los dolores de todo el cuerpo. Y eso no solamente uno, sino todos los que le empezaron a sacar las agujas, los alfileres del mono. Entonces ya van por mí y llego y conjuro a aquel mono, le prendo un cerillo, lo quemo, se destruye, y el momento de destruir a aquel mono y hacer la oración, se les quitan todos los dolores a todos los que habían tocado aquel mono. Y con toda facilidad, a la persona que le hicieron el trabajo ese de maleficio, aquella persona, si no había muerto, fue liberada por el conjuro que hizo, en este caso yo como sacerdote. El ministerio de liberación, termino con esto diciendo, es un ministerio de la iglesia. Nadie tiene derecho, ni puede, ni debe asistir a una limpia. ¿Por qué? Queda claro, lo vuelvo a repetir, tanto el brujo que hace el mal de maleficio, como el que cura, el dice ser curandero, aunque use santos, imágenes, veladoras, oraciones y todo lo que más puedan de religión, uno y otro tienen como jefe principal a Satanás. Ni por un medio ni por el otro, indudablemente, habrá liberación. Solamente el ministerio establecido por la iglesia y que lo realice el obispo que encomienda al sacerdote, y el sacerdote que hace la oración es el que tiene la autoridad para cortar estos maleficios, estos males. Hermanos, la Eucaristía, la Virgen María, el ministerio de la iglesia son los 3 remedios para estos males. Asistamos a la misa, recemos el rosario en familia y el espíritu del mal será vencido. Renunciemos a todas las fuerzas del mal. Si alguien ha asistido a estas prácticas, tiene que ir al Santísimo Sacramento y ahí orar con una renuncia y hacer una buena confesión, poniendo bajo el sacramento de la reconciliación esas prácticas a las cuales ha asistido, y el Señor le perdonará por el sacerdote y ante la Eucaristía lo sanará y será un hombre libre para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga.